Hola, bienvenidos. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta travesía a lo desconocido. Les invito a sumergirse en el intrigante universo del aullido del miedo. Pero antes de adentrarnos en las sombras, les animo a suscribirse al canal, dar ese valioso like al video y compartirlo con aquellos intrépidos amigos que buscan lo sobrenatural. En 1999, en las ruinas del ex convento de San Francisco, nació una leyenda que aún susurra entre las paredes. Adriana y José protagonizaron una historia que desafió lo sagrado, revelando prácticas oscuras de un monje que buscaba conexión con lo sobrenatural. Prepárense para descubrir la verdad detrás de los misterios que envuelven este lugar lleno de secretos ancestrales. Bienvenidos al aullido del miedo. Comenzamos. Corría el año 1999 en la pintoresca ciudad de Puebla, México. En ese entonces, la leyenda del monje del ex convento de San Francisco estaba en boca de todos. Se decía que un monje demoníaco deambulaba por las ruinas del antiguo convento, un lugar marcado por la historia y el misterio. La historia que a continuación contaré es la de Adriana y José, dos amigos que se aventuraron en esas ruinas buscando respuestas, sin sospechar que serían protagonistas de un capítulo oscuro y enigmático. Adriana y José, curiosos e intrépidos, decidieron explorar el ex convento de San Francisco en Puebla, atraídos por la fama de manifestaciones y lamentos que se decía ocurrían en aquel lugar. La historia del monje demoníaco les había llegado de labios de lugareños y vecinos, quienes hablaban del pasado siniestro del monje en vida. Se decía que era una persona dura, entregada a rituales oscuros en busca de la presencia de Belcebú. Los dos amigos, armados únicamente con linternas y valentía, ingresaron a las ruinas del convento en una noche oscura y silenciosa. A medida que avanzaban entre los pasillos de piedra desgastada, comenzaron a percibir un ambiente cargado de historia y misterio. Los ecos de los lamentos se filtraban entre las grietas de las paredes, sumergiéndolos en una atmósfera lúgubre. En medio de las sombras, Adriana y José avanzaron con cautela, sus linternas apenas iluminaban la vastedad de las ruinas. Pronto, comenzaron a escuchar lamentos, susurros que resonaban en el aire, como si fueran voces del pasado que buscaban comunicarse. Cada paso parecía llevarlos más profundo en la oscura historia del monje y del convento. De repente, entre las sombras, vislumbraron la figura de un hombre encapuchado, con una presencia tan oscura como la noche que lo rodeaba. El monje demoníaco, según las descripciones de aquellos que lo habían visto, estaba frente a ellos. El silencio se hizo más intenso, solo interrumpido por los lamentos que emanaban de la figura misteriosa. Adriana y José, paralizados por la presencia del monje, observaron cómo se movía entre las ruinas con una solemnidad inquietante. Cada rincón del convento parecía cobrar vida con la manifestación del monje, como si la historia del lugar se materializara ante sus ojos. La tensión aumentaba a medida que los lamentos resonaban más fuerte en el aire. Adriana y José, envueltos en una atmósfera sobrenatural, se encontraban cara a cara con la leyenda que había marcado aquel lugar. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, pues el monje demoníaco parecía tener un mensaje más profundo que transmitirles. ¿Qué les revelaría el monje del ex convento de San Francisco? ¿Lograrían escapar ilesos de aquella experiencia inquietante? Las respuestas se ocultaban en las sombras del pasado, esperando a ser descubiertas por aquellos dispuestos a desentrañar los misterios que yacían en el corazón del antiguo convento. Adriana y José, sobrecogidos por el lamento que resonaba a lo lejos, avanzaron con precaución hacia el origen del sonido. La oscura penumbra del convento los envolvía mientras se acercaban al misterioso altar improvisado, donde vestigios recientes de rituales oscuros quedaban al descubierto. El ambiente se tornó aún más denso al descubrir que aquel altar parecía haber sido utilizado no hacía mucho tiempo, quizás solo unos 3 días atrás. Restos de velas consumidas, símbolos en el suelo y objetos rituales daban testimonio de actividades recientes que no habían sido borradas. De repente, un golpe resonó cerca de ellos, haciendo que Adriana se estremeciera y José apretara con fuerza la linterna en su mano. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y entre los susurros de los lamentos, creían escuchar murmullos indistinguibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. Se aproximaron lentamente al origen del sonido, su curiosidad enfrentándose a la creciente ansiedad que se apoderaba de ellos. El murmullo se intensificaba, pero no lograban descifrar las palabras. Cada paso que daban resonaba en el silencioso espacio del convento, donde las sombras cobraban vida y los lamentos persistían. Al llegar al lugar del golpe, descubrieron una sala adyacente al altar improvisado. En su interior, se encontraba un rincón sombrío con paredes cubiertas de musgo y grietas. Allí, en medio de la penumbra, percibieron la presencia de una figura, apenas visible entre la oscuridad. Las palabras incomprensibles continuaban, como si el murmullo resonara en las paredes mismas del convento. Adriana y José,
en un escalofrío compartido, se dieron cuenta de que no estaban solos. La sensación de una presencia sobrenatural los envolvía, mientras la figura en la penumbra se tornaba más tangible. Intentaron comunicarse, preguntar quién estaba allí y qué significaban los rituales recientes. Sin embargo, las respuestas, si las había, se perdían en el eco de los lamentos y los murmullos ininteligibles que llenaban el aire. El ambiente se volvía cada vez más inquietante, y la sensación de lo inexplicable se apoderaba de Adriana y José. No sabían si estaban ante el monje demoníaco, un ente oscuro o simplemente frente a las huellas de un pasado misterioso que insistía en comunicarse desde lo más profundo del convento en ruinas. La historia de Adriana y José, entre lamentos y murmullos, continuaba tejiendo un relato en el que la realidad y la oscuridad se entrelazaban de manera inescrutable. Las manifestaciones en el ex convento de San Francisco se intensificaron, sumiendo a Adriana y José en una experiencia cada vez más sobrecogedora. La temperatura descendía notoriamente, haciendo que el aire se llenara de una sensación gélida que calaba hasta los huesos. Entre las sombras que se alargaban por los pasillos del antiguo convento, percibieron la presencia oscura del monje. Su sombra, apenas visible, se dibujaba en las paredes como un espectro que se movía entre la penumbra. Adriana y José, en medio de la inquietud creciente, no podían evitar sentir cómo el ambiente se volvía más denso. De repente, la experiencia tomó un giro más tangible y aterrador. José, sintiendo como si algo le hubiera tocado el brazo, dejó escapar un grito ahogado que resonó en la oscura atmósfera del convento. Adriana, al ver la reacción de su amigo, le preguntó con preocupación qué le sucedía. José, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, balbuceó aterrado que había sentido una mano helada posarse en su brazo. La sensación del contacto, más allá de cualquier explicación lógica, había dejado a José sumido en un miedo profundo e incomprensible. La sombra del monje, ahora más definida, parecía moverse con una solemnidad perturbadora. Los lamentos continuaban, los murmullos ininteligibles llenaban el aire, y la temperatura seguía descendiendo, envolviendo a Adriana y José en una experiencia que desafiaba toda explicación racional. A pesar de la inquietud y el miedo, los dos amigos decidieron continuar explorando, sin saber qué les depararía el siguiente paso. La presencia del monje se volvía más palpable, como si la frontera entre el mundo visible e invisible se desdibujara en las ruinas del convento. La historia de Adriana y José, marcada por lamentos y encuentros inexplicables, se adentraba en una espiral de misterio y oscuridad que desafiaba las leyes de la realidad. La mano helada que había tocado a José se sumaba a las manifestaciones que convertían aquella noche en una experiencia única y aterradora en el ex convento de San Francisco. Con el miedo aún palpable en sus corazones, Adriana y José decidieron adentrarse con mayor precaución en el ex convento de San Francisco. La experiencia de la mano helada que tocó a José los mantenía alerta, y cada rincón de la ruina se volvía un nuevo desafío lleno de sombras y susurros ininteligibles. A medida que avanzaban, llegaron a lo que parecía ser una capilla del antiguo convento. El ambiente en este lugar era diferente, la temperatura descendía de manera notable, como si la energía negativa se concentrara en aquel rincón oscuro. Con cautela, Adriana y José exploraron cada detalle de la capilla, sintiendo la presión invisible que se intensificaba a su alrededor. Fue entonces que en un rincón sombrío, la silueta del monje se hizo presente. La figura oscura se recortaba contra la penumbra, emanando una presencia tan inquietante que hizo que el corazón de los dos amigos latiera con más fuerza. El monje, en su misterioso y amenazador silencio, parecía observarlos desde las sombras. De repente, un lamento infernal resonó en la capilla, seguido de una voz grave y amenazante que los instaba a abandonar el lugar. La advertencia, más que palabras, se convirtió en una presión en el aire que envolvía a Adriana y José. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si las fuerzas invisibles que habitaban el convento no toleraran la presencia de intrusos. Aterrados por la intensidad del momento, Adriana y José tomaron la decisión de explorar la capilla, conscientes de que aquel lugar albergaba la mayor concentración de energía negativa. Las sombras danzaban a su alrededor, y los lamentos persistían, convirtiendo la experiencia en un viaje hacia lo desconocido y aterrador. La historia de Adriana y José, entre la capilla llena de energía negativa y la amenaza del monje, continuaba desplegándose en un laberinto de misterios sin respuesta. La realidad y la irracionalidad se mezclaban en un juego de luces y sombras, donde la única certeza era que algo oscuro acechaba en las ruinas del ex convento de San Francisco. Con cautela, Adriana y José exploraban la capilla sumida en la oscuridad del ex convento de San Francisco. En ese tenso silencio, un repentino estruendo rompió el ambiente cuando una veladora fue arrojada al suelo, haciendo que los vidrios estallaran con un ruido penetrante que resonó en toda la capilla. El sobresalto se apoderó de los dos amigos,
cuyos ojos se abrieron desmesuradamente ante el sonido violento que rompió la calma. Asustados por el estruendo, Adriana y José se apresuraron a buscar la causa del ruido. Al llegar al lugar donde la veladora había sido lanzada, encontraron el suelo cubierto de vidrios rotos y la veladora yacía en pedazos. La quietud de la capilla contrastaba con la escena desordenada, y la atmósfera se llenó de un silencio incómodo. Fue entonces, mientras observaban la veladora quebrada, que un lamento infernal, el más aterrador que habían escuchado, resonó en la capilla. La voz desgarradora retumbó en sus oídos, haciendo que la piel se les erizara y el miedo se intensificara. Las manifestaciones, antes apenas perceptibles, se tornaron mucho más fuertes y violentas, como si la presencia oscura que habitaba el convento se desatara con furia. La temperatura descendió aún más, el aire se volvió denso, y las sombras cobraron vida, danzando al ritmo del lamento infernal. Adriana y José, paralizados por el miedo, se enfrentaban a una realidad que desafiaba toda explicación lógica. La capilla, impregnada de energía negativa, se convirtió en el epicentro de las manifestaciones más intensas. El monje, la figura oscura que se recortaba en la penumbra, parecía estar presente en cada rincón, su presencia materializándose en cada lamento que llenaba el espacio. La historia de Adriana y José, entre el caos de la veladora quebrada y el lamento infernal, alcanzaba un punto crítico donde lo inexplicable se entrelazaba con lo aterrador. Mientras la capilla vibraba con fuerzas más allá de su comprensión, los dos amigos se preparaban para enfrentar lo desconocido, sin saber que las sombras y los lamentos les depararían aún más misterios y peligros en el ex convento de San Francisco. La intensidad de las manifestaciones llegó a un punto crítico cuando, de manera súbita y violenta, José fue empujado con fuerza y cayó al suelo. La expresión de terror se reflejó en sus ojos mientras sentía la violencia de las fuerzas invisibles que lo rodeaban. Adriana, atónita y llena de miedo, observó impotente cómo su amigo era arrojado al suelo. Mientras José yacía en el suelo, la violencia de las manifestaciones parecía aumentar, como si una fuerza oscura estuviera tomando el control. Fue entonces que, al mirar hacia atrás, Adriana vio la figura del monje con una apariencia demoníaca a espaldas de José. El monje, con una risa aterradora y una mirada demoníaca, se manifestaba de una manera que desafiaba toda explicación lógica. La presencia del monje, ahora con una manifestación más tangible y amenazadora, llenó la capilla con una sensación de horror que se apoderó de Adriana y José. La situación había salido completamente de control, y los dos amigos se enfrentaban a una realidad que superaba sus peores temores. La risa del monje resonaba en la capilla, mezclándose con los lamentos infernales y el ambiente cargado de energía negativa. Adriana, superando el miedo, se acercó rápidamente a José para ayudarlo a levantarse. Ambos se miraron con la certeza de que estaban ante algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba las leyes de la realidad conocida. La capilla se convirtió en un escenario de caos, donde las sombras danzaban con la presencia demoníaca del monje. Adriana y José, en medio de la confusión y el terror, tomaron conciencia de que estaban enfrentando fuerzas sobrenaturales que los sobrepasaban. La historia de Adriana y José, marcada por lamentos, manifestaciones violentas y la aparición demoníaca del monje, se adentraba en un terreno desconocido y peligroso. Sin comprender completamente la magnitud de lo que ocurría, los dos amigos se preparaban para lo que parecía ser un enfrentamiento con lo inexplicable en el ex convento de San Francisco. En la capilla del ex convento de San Francisco, la situación tomó un giro más aterrador cuando las bancas comenzaron a moverse violentamente por sí solas. Adriana y José, presenciando este fenómeno inexplicable, quedaron petrificados ante el espectáculo de las bancas moviéndose con violencia en la penumbra de la capilla. El terror se apoderó de ellos mientras observaban impotentes el caos que se desataba. En medio del tumulto, la voz infernal del monje resonó de manera amenazante en la capilla, añadiendo una capa más de terror a la escena. Adriana y José, aterrados y sintiendo la magnitud de su error al adentrarse en el ex convento, se dieron cuenta de que las manifestaciones aterradoras y sin control los acechaban sin piedad. El miedo se volvía abrumador, y la urgencia de escapar se apoderó de los dos amigos. Tomaron la decisión de huir del ex convento de San Francisco, donde las fuerzas inexplicables y aterradoras los perseguían con intensidad. Con las manifestaciones aún acechándolos, Adriana y José corrieron desesperadamente en busca de la salida. Una vez afuera del ex convento, Adriana y José se detuvieron, jadeando y temblando por la experiencia traumática que acababan de vivir. Fue entonces que, al girar hacia la entrada, vieron la figura del monje en la penumbra, una presencia oscura que les recordaba la manifestación demoníaca dentro de la capilla. Una reflexión se apoderó de ellos, y en ese momento tomaron una decisión: nunca más querían entrar al convento ni siquiera pasar cerca de él. La experiencia en el ex convento de San Francisco dejó cicatrices profundas en el alma de Adriana y José.
El misterio y la oscuridad que habían enfrentado eran más de lo que podían soportar, y la promesa silenciosa que se hicieron fue evitar el lugar a toda costa. Con esta resolución, la historia llega a su fin, dejando en la memoria de los dos amigos el eco de las manifestaciones aterradoras que desafiaron la razón y la realidad conocida. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante experiencia en el Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este intrigante recorrido. ¿Disfrutaron el escalofrío? Recuerden suscribirse al canal para no perderse futuras historias de terror. Denle like si les hizo temblar el alma y déjenme saber en los comentarios cuál fue el momento que los hizo estremecer. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.